Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos valores comunes de seno, coseno y tangente y empezamos. Utilizaremos un triángulo equilátero. Sus ángulos internos son iguales, así como sus lados. Su altura divide al lado de abajo en dos partes iguales. Vamos a añadirle valores. Entonces tenemos que en el ángulo inferior de la derecha tenemos un ángulo que mide 60 grados. Tenemos como se divide el triángulo en dos partes, en la parte de arriba del triángulo de la derecha mide 30 grados. La hipotenusa mide 2 unidades. El, la base, como son dos partes iguales, es decir, sería 2 en total, pero como la altura la divide en 2, tenemos uno y uno aquí abajo. Vemos que tenemos una incógnita X que está en la altura del triángulo y el 2, pues los valores del triángulo de la derecha son iguales a los valores del triángulo de la izquierda. Identificamos según el ángulo de 30 grados sus catetos y la hipotenusa, que ya sabemos que es el lado más largo, es decir, la hipotenusa es esta. ¿Y cómo vamos a coger el ángulo de 30 grados? Para nosotros este es el cateto adyacente, el que toca el ángulo, y el que no lo toca y está al otro lado es el cateto opuesto, el que mide 1, y el cateto adyacente, el que tiene la X. Hallamos la medida de X empezando con la fórmula de la hipotenusa. Entonces, como sabemos, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tenemos 2 a la 2 es igual a x a la 2 más 1 a la 2. Resolvemos las potencias. Entonces tenemos que 4 es igual a x al cuadrado, que este no se resuelve todavía, y este va sumado con 1. Pasamos el 1 al otro lado a restar. Este lo pasamos a restar y nos da 3, al cual le colocamos la raíz, como también se la colocamos a la x. Se cancela la potencia de la x con la raíz y tenemos el valor de la x, el cual es raíz de 3. Vamos a tener en cuenta las relaciones trigonométricas, que quiere decir seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente de delta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos los valores según el ángulo de 30 grados. Entonces tenemos que seno de 30 es igual a un medio, ya que es cateto opuesto 1 sobre la hipotenusa, que es 2. 1, 2. El coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2 y la tangente de 30 es igual a 1 sobre raíz de 3. Tenemos estas otras identidades, que son el recíproco de las tres primeras, es decir, se invierten. Por ejemplo, aquí tenemos un medio,
Entonces tenemos aquí en el cosecante de 30 2 sobre 1, lo cual es igual a 2. En el secante de 30 tenemos a 2 sobre raíz de 3 y en contragente de 30 grados tenemos a raíz de 3 sobre 1 que es igual a raíz de 3. Ahora vamos a hacerlo según el ángulo de 60 grados. Entonces los catetos cambian. Como vemos, ya este sería el cateto adyacente y este de aquí sería el opuesto. Entonces reemplazamos y las relaciones quedarían así. Seno de 60 grados es igual a raíz de 3 sobre 2. Coseno de 60 grados es igual a un medio. Tangente de 60 grados es igual a raíz de 3. Cosecante de 60 grados es igual a 2 sobre raíz de 3. Secante de 60 grados es igual a 2. Y cotangente de 60 grados es igual a 1 sobre raíz de 3. Vamos con un triángulo isósceles, el cual tiene dos lados iguales, y vemos los valores. Seleccionamos este como ángulo de referencia, que está aquí, y como vemos, el lado de la base mediría una unidad, que es el cateto adyacente, ya que toca el ángulo. Aquí tenemos este que es el ángulo de 90 grados, el ángulo recto. Aquí tenemos el cateto opuesto de una unidad, ya que es el que no toca a nuestro ángulo. También tenemos aquí al ángulo de 45 grados que está en el otro lado, que recuerda los ángulos suman 180, entonces 90 más estos que dan también 90, tenemos los 180 grados. Y la X, que es nuestra incógnita, es la hipotenusa. Hallamos la hipotenusa. Entonces, x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Tengamos en cuenta que si se eleva 1 al cuadrado da el mismo número, es decir, 1. Le sacamos raíz a x y se cancela la potencia con la raíz. Y como ya sabemos que esto nos tiene que dar 2, la suma de arriba, entonces nos daría x igual a raíz de 2. Hallamos ahora las relaciones. Entonces, seno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. Coseno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. Tangente de 45 grados es igual a 1. Cosecante de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 1, que es igual a raíz de 2. Secante de 45 grados es igual a raíz de 2 y cotangente de 45 grados es igual a 1. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte este video en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas. Dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció. Te invito a que me sigas en mi página de Facebook y a mi grupo de ICFES. En mi página estaré avisando cuando hay nuevo video. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.